Italia no despertó un día convertida en una dictadura. Llegó hasta allí paso a paso, casi sin darse cuenta, y en el centro de ese proceso estuvo un hombre que entendió mejor que nadie el poder del miedo, de la humillación y de la ira colectiva. Benito Mussolini no apareció como un tirano desde el primer momento. Se presentó como una solución, y esa es la parte más peligrosa de su historia. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació en 1883, en una Italia joven, pobre y fracturada. Su propio nombre ya era una declaración política, elegido en honor a revolucionarios y líderes radicales. Desde pequeño mostró un carácter explosivo, violento, incapaz de aceptar la autoridad. Atacaba a compañeros, desafiaba a profesores y vivía en un estado permanente de conflicto. Pero también tenía una cualidad que marcaría su destino: una ambición sin límites y una enorme capacidad para influir en los demás. En su juventud abrazó el socialismo no por convicción moral, sino porque era el camino más rápido hacia el poder político. Escribía artículos incendiarios, organizaba protestas y utilizaba un lenguaje extremo. No buscaba convencer con argumentos, sino sacudir emociones. Pronto se convirtió en una figura conocida dentro de la izquierda italiana. Era temido, admirado y escuchado. Pero Mussolini no creía en la lealtad ideológica. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, vio una oportunidad histórica. Mientras el socialismo defendía la paz, él defendió la guerra como una forma de regenerar la nación. Esa postura le costó la expulsión del partido, pero le dio algo mucho más valioso: visibilidad nacional y apoyo de sectores poderosos que querían una Italia fuerte y agresiva. La guerra cambió Italia para siempre. El país salió empobrecido, con miles de muertos y una sensación profunda de traición. La victoria fue inútil. Las promesas incumplidas alimentaron el resentimiento. El miedo al comunismo crecía, las huelgas paralizaban fábricas, el Estado parecía incapaz de controlar la situación. Y Mussolini observaba todo esto con una sonrisa contenida. En 1919 fundó los Fasci di Combattimento. No eran un partido político tradicional, eran bandas organizadas de violencia. Camisas negras, símbolos romanos, rituales y una narrativa simple. Italia estaba siendo destruida desde dentro y solo la fuerza podía salvarla. Atacaban a socialistas, sindicalistas y periodistas. Quemaban sedes políticas y golpeaban a opositores en plena calle. Y lo hacían con la complicidad silenciosa de jueces, policías y políticos conservadores. Mussolini entendió algo fundamental: la violencia, si se normaliza, deja de parecer violencia y se convierte en orden. Los empresarios comenzaron a financiarlo. Los terratenientes lo protegían. El miedo al caos era mayor que el miedo a la dictadura. En 1922 organizó la marcha sobre Roma. No fue una invasión real, fue una amenaza calculada. El gobierno dudó. El ejército esperó órdenes. El rey eligió no actuar. Y en ese vacío de poder, Mussolini ganó sin disparar un solo tiro. Fue nombrado primer ministro de forma legal. La democracia italiana acababa de firmar su sentencia. Durante los primeros años, Mussolini fingió moderación. Hablaba de estabilidad, de reformas, de unidad nacional. Pero mientras tanto desmontaba el sistema desde dentro. Cambió leyes, controló tribunales y silenció a la prensa. Cuando un diputado opositor fue asesinado tras denunciar el fraude y la violencia fascista, el mensaje fue claro: o obedeces o desapareces. En 1925, Mussolini asumió poderes dictatoriales. Italia dejó de ser una democracia. Los partidos fueron prohibidos, las elecciones vaciadas de sentido y el Estado quedó subordinado a una sola figura: il Duce. El régimen fascista no solo gobernaba, educaba, controlaba lo que se leía, lo que se escuchaba y lo que se enseñaba. La infancia fue militarizada, la obediencia se convirtió en virtud, el pensamiento crítico en traición. Mussolini era presentado como un genio infalible, un líder incansable, un símbolo viviente de la nación. Pero la grandeza que prometía era una ilusión. La economía estaba sostenida por propaganda, las obras públicas ocultaban ineficiencia. Y aún así, Mussolini necesitaba enemigos externos para mantener el fervor interno. Así comenzó la expansión imperial. La invasión de Etiopía fue brutal. Bombardeos contra civiles, uso de gas químico y una violencia desproporcionada. El mundo condenó a Italia, pero no actuó con firmeza. Mussolini interpretó esa debilidad como una invitación a ir más lejos. Fue entonces cuando se acercó definitivamente a Hitler.
Al principio lo veía como un imitador exagerado, pero terminó copiando su modelo. Adoptó leyes raciales, persiguió a judíos italianos y alineó su destino con el del nazismo. Italia entró en la Segunda Guerra Mundial sin estar preparada, solo para no quedar al margen del reparto del poder europeo. La guerra fue un desastre. Derrota tras derrota, soldados mal armados, decisiones estratégicas absurdas. El mito de Mussolini se desmoronaba. El pueblo, cansado de propaganda, empezaba a ver la realidad. En 1943, con los aliados desembarcando en suelo italiano, el propio régimen decidió sacrificar a su líder. Mussolini fue arrestado por orden del rey. El fascismo había durado más de 20 años. Parecía el final. Pero la historia aún no había terminado. Hitler lo rescató en una operación espectacular. Mussolini volvió al poder, pero ya no mandaba. Gobernaba un estado fantasma sostenido por tropas alemanas. Su autoridad era inexistente. Su figura, ridiculizada. El hombre que había prometido gloria ahora gobernaba ruinas. Mientras la resistencia crecía, Mussolini intentó huir. Sabía que el final estaba cerca. Fue capturado, ejecutado sin juicio. Su cuerpo, expuesto públicamente, dado boca abajo. No como líder, sino como advertencia. La caída de Mussolini demuestra que el fascismo no nace del odio puro, sino del miedo, que no llega con tanques, sino con promesas, y que cuando la sociedad entrega su libertad a cambio de seguridad, casi nunca la recupera sin pagar un precio terrible. La historia de Mussolini no pertenece solo a Italia. Es una advertencia universal, porque los hombres pasan, pero las condiciones que los crean siempre pueden volver.